Hola y bienvenidos a esta exploración. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un testimonio personal, uno muy fuerte, la verdad. Es la historia de cómo se puede navegar una situación, bueno, de las más duras en una pareja, ¿no? Infidelidad, separación, pero usando las herramientas de un curso de milagros. Así es. La historia nos llega a través de un correo electrónico muy honesto. Lo envió una mujer, Claudia Herrera, al programa de YouTube Explorando un curso de milagros con Moss. Y ella dio permiso para que se compartiera, pensando que quizás su camino podría ayudar a otros. Y justo esa es nuestra intención hoy aquí. Vamos a hacer un análisis profundo de esta experiencia. Queremos ver cómo los principios del curso, sobre todo esta idea tan particular del perdón que tiene, le ayudaron a ella a pasar de un dolor que parecía, pues, insuperable, a encontrar una paz real, tangible. Vamos a intentar sacar las lecciones clave de esta vivencia. Exacto. Bueno, pues vamos a desglosar esta historia. Empezamos por el principio. Dale. Empecemos por el momento que, digamos, lo cambió todo para Claudia. Ella tiene 43 años, vive en Ciudad de México. La fecha es domingo 12 de septiembre de 2021. Imagina la escena. Una mañana tranquila, normalita, desayunando con su esposo. Y ahí, de la nada, esa normalidad se rompe. Suena el celular del esposo, una notificación. Y ella alcanza a leer. Amor, ya te extraño. Uf. Ella describe esa sensación física, ¿sabes? Dice, sentí que el corazón se me fue al suelo. Es difícil siquiera imaginar ese vértigo, ¿no? Totalmente. Un instante que te quiebra la realidad. Y bueno, lo confronta. Y la respuesta que recibe, según cuenta ella, es de una frialdad que no se esperaba. Él le dice, ya no soy feliz contigo, Claudia. Así, directo, sin anestesia. ¡Qué duro! Sí. Cuando se comentaba en la fuente original, bueno, al menos fue directo. No siempre pasa. A veces lo niegan. Pero eso no quita el golpe inicial, para nada. No, claro que no. De hecho, ella dice que en ese primer momento ni lloró. Se quedó como paralizada. En shock. El shock inicial. Pero la tormenta emocional, claro, ya se estaba formando por dentro. Y vaya que sí. Efectivamente. El derrumbe vino después, ya sola. Describe días, semanas, de llanto sin poder parar, de no poder comer, no poder dormir, la mente dándole vueltas a ese momento, a esas palabras. Sí. La sensación era, y lo dice así, que su mundo entero, su identidad, que estaba muy ligada a esa relación, pues estaba haciendo añicos. Es un retrato clarísimo de un trauma agudo, ¿verdad? Cuando el dolor es tan invasivo que anula todo lo demás. Exacto. Y por lo que cuenta, él se va. La deja sola con toda esa devastación. Sí, y aquí es importante ver el impacto psicológico tan fuerte. Estas situaciones te pueden llevar a un aislamiento tremendo, a una depresión profunda. El apoyo, la red de contención, se vuelve vital, porque cuando el sufrimiento es así de intenso, las cosas más básicas, comer, trabajar, levantarte de la cama, pueden parecer tareas imposibles. Y en medio de todo ese caos emocional aparecen las voces de afuera, ¿no? Menciona a su madre, que quizás con la mejor intención, tratando de consolarla desde su experiencia, le dice eso de, «Mija, los hombres son así». Uf, esa frase. Claro, una frase hecha que para Claudia, en ese momento, fue como si minimizaran su dolor. Sentía que no entendían que no era un hombre más. Era su vida entera en ese instante. Es una reacción superhumana. Lo que para alguien es un intento de consuelo o de normalizar la situación, para la persona que está en el ojo del huracán, puede sentirse totalmente invalidante. Y esto, fíjate, nos lleva a algo interesante que se mencionaba en la fuente. Cómo ciertas frases que a veces se usan en entornos espirituales, tipo «todo es una ilusión», dichas intacto en un momento de dolor agudo, pueden tener un efecto parecido. Pueden sentirse como que te están diciendo que tu dolor no es real o no importa. Sí, como un intento de saltarse el proceso, ¿no? Como si negaran la validez de ese sufrimiento tan inmediato que estás sintiendo. Exactamente. Y esta experiencia de Claudia también subraya algo muy cultural, muy arraigado. Esa tendencia a poner toda nuestra expectativa de felicidad, de sentido de vida, en la pareja. Totalmente. Y un curso de milagros, pues, propone algo radicalmente distinto. Dice que la fuente de la felicidad real, la duradera, está adentro, en nuestra conexión interna con, bueno, el curso le llama Dios o el Espíritu Santo. La pareja no es la fuente de la felicidad.
Es alguien con quien compartes esa vida, esa felicidad que tú ya cultivas por tu cuenta. Hay una idea en el curso que dice algo como, no hay más vida que la vida que tengo con Dios. La relación es un vehículo, sí, pero no es el destino final. Interesante perspectiva. Bueno, Claudia pasó meses así, sumida en ese dolor, hasta que en enero de 2022, una amiga suya, Sandra, la describe como un alma zen, le regala el libro de Un curso de milagros, el libro azul con letras doradas, Ajá. y se lo da con una indicación muy simple. Léelo cuando te sientas lista. Y la reacción inicial de Claudia, que es muy común, fue de escepticismo puro. Pensó, otro libro de autoayuda más. Muchos entran al curso con esa idea preconcebida. Claro, y el libro quedó por ahí arrumbado un tiempo. Pero una noche, meses después, una noche de insomnio de esas terribles, algo la mueve a agarrarlo. Lo abre así al azar. Sí. Y sus ojos caen en la lección 68. El amor no guarda resentimientos. Wow. Directo al núcleo del problema. Imagínate. La reacción fue visceral. Cuenta que sintió ganas de aventar el libro por la ventana. Me imagino. Su pensamiento fue, entonces yo no soy amor. Porque lo que sentía era rabia, dolor, traición, todo menos eso. Claro, la antítesis total. Pero, a pesar de esa resistencia tan fuerte, la frase se le quedó ahí, dando vueltas en la cabeza toda la noche. Y eso es muy interesante. ¿Cómo funciona el curso a veces? Una sola frase, incluso frente al rechazo inicial, parece que planta una semilla, ¿no? Sí, totalmente. Siguió como ojeando, explorando un poco más y encontró otra lección, la 78. Que los milagros reemplacen mis resentimientos. Y aquí sí hay un cambio sutil pero importante. Pasa del rechazo total a una especie de curiosidad pero con cautela. Decide, ok, vamos a probar. Ese es el punto de inflexión, ¿no? Yo creo que sí, porque implica, aunque quizás no lo viera así tan claro en ese momento, un reconocimiento de la carga que llevaba encima. Todo ese resentimiento, por el engaño, por cómo se sintió abandonada, por esa frialdad que percibió, es como el primer pasito para buscar una salida diferente a seguir sufriendo. Y como parte de empezar a probar, menciona que empezó a escribir cartas, una técnica terapéutica bastante conocida. Escribió una a su exesposo, otra a la mujer involucrada y una muy importante, a ella misma. No nos cuenta qué puso, pero sugiere ese intento de procesar todo lo que sentía. Y en ese camino de empezar a explorar el curso, se topa con una de las ideas más desafiantes y centrales del curso, sobre el perdón. La frase que dice que el perdón verdadero ve que no hubo pecado. Ahí sí que... Su primera reacción fue de confusión total. ¿Cómo que no hubo pecado? Pero claro que lo hubo. Exacto. Lo que vivió se sintió como una traición, una ofensa muy real, muy dolorosa. ¿Cómo iba a reconciliar eso? Pero entonces, como ella misma lo describe, usando esa expresión tan mexicana, le cayó el 20. Tuvo como una iluminación, un entendimiento súbito. Comprendió que el curso no le estaba pidiendo negar lo que pasó, la infidelidad, la mentira, la separación. Eso ocurrió en el nivel de los hechos. El cambio estaba en la percepción. Se trataba de dejar de verlo con odio. Ok, ahí está la clave del perdón según UCDM entonces. No es decir, aquí no pasó nada o estuvo bien lo que hiciste. Exactamente. El perdón desde esta perspectiva no niega la experiencia que tuviste. Lo que sí hace es como quitarle el significado doloroso que tú le diste a esa experiencia. Te libera de tu propia interpretación de me atacaron, soy una víctima, perdí todo. No se trata de aprobar la acción del otro, sino de soltar la carga del juicio, del resentimiento, para recuperar tu propia paz. Entiendo. La idea central aquí es, el perdón del curso es una herramienta para ti, para tu propia liberación, es reinterpretar para poder sanar tú. Y esta nueva forma de entender el perdón parece que inició un proceso interno muy fuerte, que culminó en lo que ella llama su milagro. Cuenta que pasó un día específico, el 15 de marzo de 2022. Estaba manejando por Avenida Insurgentes en la Ciudad de México, y de repente, en la radio, empieza a sonar la canción de su boda. ¡Ay, qué fuerte! Un disparador emocional potentísimo.
Como analizábamos antes, esas canciones quedan como ancladas, ¿no? Cargadas de recuerdos, de promesas. Sí, Normalmente, escucharla en esas circunstancias sería, pues, echarle sal a la herida, ¿no? totalmente. Y sintió de inmediato esa opresión en el pecho. El nudo, como le llama ella. Algo muy familiar ya. Pero esta vez hubo algo diferente. Algo fundamental. Describe que el nudo no era de rabia, no era de angustia, sino de ternura. Ternura. Sí, ternura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo cambia así la cualidad de la emoción ante el mismo estímulo? Esa. Esa es la manifestación del milagro en términos del curso. Es un cambio en la percepción. El estímulo de afuera, la canción, es el mismo, pero la respuesta interna se transforma. Ya no dispara el piloto automático del dolor y el resentimiento. Esa ternura quizás podría ser una compasión que empieza a nacer, ¿no? Hacia ella misma, quizás hacia él, o hacia toda la situación vista desde otro lugar, menos personal, más amplio. El anclaje emocional cambió de carga. Tuvo que orillarse, detener el coche, apoyó la cabeza en el volante y lloró. Lloró mucho, pero describe esas lágrimas como distintas a las de antes. No eran de desesperación, eran lágrimas de alivio, como una catarsis que la vació de todo ese dolor acumulado. Qué momento de liberación tan espontáneo y profundo. Y justo ahí ella recuerda 2 lecciones del curso que había estado trabajando. La 121, el perdón es la llave de la felicidad. Ajá. Y la 122, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Y lo que ella deseaba en ese instante, más que nada en el mundo, era dejar de sufrir. Claro. Y la motivación que ella misma identifica es puro UCDM. Perdonó no porque él lo mereciera, sino porque yo ya no quería seguir sufriendo. Ujú. El perdón como un regalo que te das a ti misma, para tu propia libertad. ¡Qué poderoso! Unas semanas después de esa experiencia tan transformadora en el coche, sintió que ya estaba lista para dar otro paso. Buscó a su exesposo, a Jorge. Quedaron de verse en un café, allá en Coyoacán. Cuenta que iba nerviosa sí, pero con una calma por debajo que antes no tenía. Esa mezcla es interesante, ¿no? El nerviosismo lógico de la situación, pero ya con una base de paz recién descubierta que la sostiene. Sí, y llegó el momento. Lo miró y le dijo unas palabras que, bueno, resumen todo su proceso. Le dijo: «Te perdono, Jorge, no porque seas inocente, sino porque quiero ser libre». Analicemos esa frase un momento, a la luz del curso. Cuando UCDM habla de inocencia, se refiere a la esencia espiritual, al ser que, según su metafísica, no puede pecar ni ser dañado realmente. Los actos en el mundo, las acciones, son vistos como errores, como ilusiones que nacen del miedo. Al decir no porque seas inocente, Claudia quizás está reconociendo esos actos dolorosos que ocurrieron en el nivel de la forma, de lo que pasó. Entiendo. Pero la segunda parte, porque quiero ser libre, eso es puro curso. Está perdonando su propia percepción de Jorge como el pecador que le arruinó la vida, para liberarse ella misma de esa historia, de esa narrativa y del sufrimiento que le causaba. Y la reacción de Jorge, según cuenta ella, fue quedarse callado mirando hacia abajo. Quizás sintió culpa o sorpresa, no sabemos. Pero lo que realmente marcó la diferencia para Claudia fue su propia reacción interna a cómo reaccionó él. Exacto. Ella lo dice clarísimo, y por primera vez no me importó. Y esa indiferencia no es frialdad, es desapego. Es la señal de que su paz ya no dependía de la respuesta de él, de si la validaba o no. Su liberación era interna, era real. Y en ese momento ella siente que por fin entendió lo que el curso llama la visión de Cristo. Esa capacidad de mirar más allá de los errores, de los pecados que percibimos y ver la inocencia esencial, o al menos retirar nuestra propia proyección de culpa. Es un cambio de percepción radical. Pasar de ver a un agresor a ver quizás a alguien que actúa desde su propio dolor, su propia confusión, y sobre todo, desvincular tu propia paz de lo que hagan los demás. A partir de ese encuentro, un curso de milagros ya se volvió parte de su vida diaria. Menciona ese hábito de leer la lección del día cada mañana y de tener muy presente una pregunta que plantea el texto, que es fundamental. ¿Prefieres tú tener razón o ser feliz? Esa pregunta es un desafío constante para cualquiera que practique el curso. Porque tener razón, en este contexto, significa aferrarte a justificar tu sufrimiento. Es decir,
Tengo razón en estar resentida. Tengo razón en verlo como el culpable. Implica mantener viva la historia del agravio, del dolor. Y Claudia tomó una decisión consciente. Dice, elegí ser feliz. Soltó esa necesidad de tener la razón que la mantenía atada al sufrimiento. El resultado, y lo dice con sus palabras, es que el perdón no cambió el pasado, pero cambió todo lo que siento respecto a ese pasado. Ahí está la promesa central del perdón en UCDM. No cambia los hechos, pero transforma tu experiencia interna. Ahora, en el presente y hacia el futuro. Le devolvió la paz, la sensación de libertad. Acción muy profunda, ¿no? Una reapertura real del corazón. Ahora, como se reflexionaba en la fuente, el siguiente paso, digamos evolutivo, sería abordar futuras relaciones desde un paradigma nuevo, aplicando quizás lo que el curso llama la relación santa. ¿Qué significa eso exactamente? Pues implica ver la relación no como algo que tiene que cubrir tus necesidades, sino como un camino compartido, un camino de aprendizaje, de sanación mutua, entregando las expectativas al Espíritu Santo, buscando la liberación de ambos, sin ponerle al otro la carga de hacerme feliz. Entiendo. Bueno, en el momento en que escribe el correo, que lo redacta como si ya estuviera en 2025, mirando hacia atrás, Claudia comparte que ya puede encontrarse con su ex marido sin sentir malestar, que lo saluda con un afecto genuino, e incluso que a veces le viene un pensamiento cuando lo ve. Gracias porque por ti conocí el perdón de verdad. Llegar a ese punto, a esa aptitud sentida, no forzada, hacia una experiencia que empezó siendo tan devastadora, es un testimonio muy poderoso de la transformación que es posible. Es ver la herida no solo como dolor, sino como un portal inesperado hacia una comprensión y una libertad mucho mayores. Pero claro, requiere una práctica muy honesta, muy profunda. Sin duda. Claudia termina su testimonio agradeciendo al canal, a Explorando un curso de milagros con Mo. Dice que escuchar el programa fue un apoyo importante en su proceso y deja un mensaje muy directo para otras personas que puedan estar pasando por situaciones parecidas. No tengas miedo de perdonar. No lo haces por el otro, lo haces por ti. Un mensaje final que, encapsula perfectamente la esencia del perdón que propone el curso, ¿no? Es un acto radical de amor propio. Totalmente de acuerdo. Entonces, si hacemos como una síntesis de todo este análisis, hemos seguido el viaje de Claudia, desde esa conmoción inicial, el dolor profundo de la infidelidad y la separación, pasando por el escepticismo hasta encontrar y aplicar de forma activa los principios de un curso de milagros. Vimos cómo ese concepto tan particular de perdón en el curso, entendido como una reinterpretación interna que te libera del resentimiento, fue la clave de todo. Sí, destacamos cómo ese perdón no buscaba ni aprobar ni olvidar lo que pasó, sino cambiar la percepción sobre los hechos, pasar de verlo como un ataque personal a comprenderlo de otra manera. Y eso la llevó de la rabia crónica a sentir esa ternura inesperada y finalmente a esa liberación tan catártica. Y lo fundamental, creo yo, es que esta transformación no fue algo mágico ni de un día para otro. Fue el resultado de una práctica consciente, sostenida en el tiempo. Estudiar las lecciones, hacer ejercicios como lo de las cartas y sobre todo tomar una y otra vez esa decisión interna. Elegir la paz por encima de tener la razón. Usar el perdón como una herramienta para liberarse a sí misma. No cambió el pasado, pero reconfiguró por completo su presente emocional y su futuro. Y esa gratitud final de Claudia hacia la propia experiencia difícil, por haber sido lo que la impulsó a descubrir este tipo de perdón. Eso es quizá lo que más te deja pensando, ¿no? Nos deja con una reflexión importante. Si nos inspiramos en esta historia tan personal, tan íntima, cabe preguntarse, ¿de qué manera esas experiencias que vemos como las más dolorosas, las más injustas, podrían, quizá de forma inesperada, contener también las semillas para una mayor comprensión, para una mayor libertad interior? Y esto, incluso si no se sigue un camino espiritual formal como el del curso, ¿dónde podríamos encontrar esos portales inesperados hacia la paz, en medio de nuestras propias dificultades? Es una pregunta muy valiosa para que cada quien la explore por dentro, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un placer. Hasta la próxima.